Se mantiene todo el ensayo con los ojos cerrados y la creación, que es lo importante también. Sí que hay un momento en el que se dice, nos tapamos los ojos, nos ponemos los antifaces y solo se abren los ojos en momentos de agobio, de que a lo mejor hemos estado ya media hora o una hora con los ojos cerrados y se abren, o en el momento de desubicación de una persona, vale, abre los ojos y mira a ver dónde estamos y solo lo abre uno. ¿Cómo sabemos si nos gusta o no el resultado? Pues es algo muy sensorial. O sea, partimos todo el rato de ¡wow! ¡Qué guay esto que ha salido! Y es como, vale, recógelo, codifícalo y esta sensación se tiene que repetir. La misma sensación, no la misma forma. Porque no somos conscientes si desde fuera a lo mejor se está viendo la misma forma. Es todo a nivel de sensaciones. También por eso es muy importante tener ojos externos y ellos van a ser los que nos den el timing desde fuera. El tiempo que nosotros estamos ocupando en cada escena, porque nuestro timing es interno y es muy distinto al ojo del espectador.